Y bueno, como ya hablamos de lo que serían los personajes más interesantes de caricaturas de los años 80, ¿por qué no, después de tanto pensarlo y tanto analizarlo, hablemos esta vez de lo que son los personajes más interesantes de anime de los años 80? ¿Qué tal, amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto, donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop. En general, los saludos a su amigo Kenjim 152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Antes de empezar, déjenme recordarles que a finales de este mes, del mes de agosto, vamos a regalar la serie completa de Batman del futuro. Recuerden estar suscritos a este canal para que puedan participar. Y ya el día de hoy, viernes, no el día de hoy voy a grabar el video, pero el viernes les subiré el video con las bases en específico para que ustedes puedan participar y obtener estos DVDs originales y que los reciban en cualquier parte del mundo. No es importante dónde estén viviendo. Y bueno, señores, let's geek. Vamos a hablar ahora de anime, porque déjenme decirles que para los que tuvimos la oportunidad de nacer en los 70s y vivir nuestra infancia en los años 80s en México, principalmente en la Ciudad de México, porque las transmisiones de televisión también varían un poco de estado a estado, pero por lo menos en la Ciudad de México, en Chilangolandia, porque señores, Chilango and Proud, tuvimos la fortuna de vivir una de las épocas de oro de Televisa. Si bien es cierto, en los años, finales de los años 90, a principios de los años 2000, todo el mundo empezó a reaccionar por la cantidad de basura que nos vendía Televisa en tela abierta. Para los que nos ven en otros países, Televisa es la empresa de televisión más importante en el país donde yo vivo, que es México, y nos transmitía básicamente material basura. Pero en los años 80 no siempre fue así. Yo creo que el material basura comenzó a transmitirse mucho cuando el dueño original de la empresa murió y su hijo se hizo cargo de la compañía. Pero en los años 80 ver el canal 5, que era el canal destinado a transmitir el material infantil, era un deleite. Y era un deleite no nada más porque teníamos la introducción de Rogelio Moreno y ver a nuestro queridísimo tío Gamboín a terminar las transmisiones, sino que era un festín porque como era un restaurante. Estaba perfectamente estructurada las caricaturas que podíamos ver en un orden, desde la señorita Cometa hasta terminar con los Thundercats en el horario estelar, que eran las 8 de la noche. Y este festín, este buffet que nos regalaba XHGC, incluía todo tipo de caricaturas, desde caricaturas americanas. Llegamos a tener una caricatura francesa o italiana, no me acuerdo si es que es europea, que llevaba por título Sport Billy, y teníamos un festín de animación japonesa. Y es ahí donde muchos de los que nacimos en esos años y vivimos los años 80 en la televisión, bueno, nos nació el interés de ser completamente geeks. Porque si bien es cierto que teníamos el acceso a la animación japonesa, pues soñábamos con tener muñecos o juguetes de Mazinger Z, de Astro Boy, de Ultraman, juguetes que no llegaban a las tiendas de autoservicio porque simplemente la comercialización globalizada no existía como existe el día de hoy. Entonces teníamos que vernos obligados a comprar muñecos de mercado, ¿no? Estos bootlegs que hoy están de moda, porque los hunters pagan miles de millones de pesos para conseguirlos. Pero bueno, esa es harina de otro costal y ya lo platicaremos en otro video. Este video está dedicado a hablar a los personajes más importantes porque, bueno, sería muy fácil hablar de lo que son las caricaturas más populares y nada más aquí meterles los intros, pero no. Algo interesante es que nosotros vimos esas caricaturas, sufrimos con esas caricaturas, sonreímos con esas caricaturas y podemos hablar de lo que se trata. No es nada más de que a mí me dijeron que haz un video de los 10 intros más interesantes. No, señores, vamos a hablar de los personajes. Y bueno, resulta que por ahí del año de 1981 se transmitía en Japón. Esta caricatura llegó obviamente después a México. Una caricatura que llevaba por nombre Belly Sebastian. Belly Sebastian era una caricatura bastante curiosa, porque era de un niño que tenía un perro blanco. Y este perro básicamente podía hacer lo que él quisiera. Bell podía brincar, podía casi volar, podía escapar de la policía. Era lo que él quisiera hacer. De hecho, en la caricatura le llamaban el monstruo blanco.
Pero algo interesante de Belle y Sebastian, y quiero enfocarme a Belle como personaje, es que Belle, siendo un animal, se gana completamente el cariño de su dueño, que es Sebastian, y no nada más de él, sino de la audiencia. Y aquí lo interesante de que se haya hecho una caricatura con un personaje animal como debe de ser, porque a pesar de todas estas características tan fantásticas que les platiqué de Belle, pues no dejaba de ser un perro. Y su presencia en la caricatura creaba esta empatía hacia los animales, que tú quisieras tener un perro que pudiera hacer lo que hace Belle, sin necesidad de llegar a los extremos como son estos grupos pro animales actuales, ¿no? Que a lo mejor son muy radicales. La caricatura de Belle y Sebastián nos enseñaba a querer y respetar a un perro, Belle, por lo que un perro puede ser, porque ahora que contextualizo la caricatura, no es que Belle brincara millones de kilómetros, no es que Belle pudiera volar, era la manera en que Sebastián veía a Belle. En definitiva, Belle es uno de los personajes que, por lo menos para mí, que soy un amante de los animales, vale muchísimo la pena de los animes que pudimos ver en los años 80. Recuerden, digo aquí un paréntesis, que este listado no tiene un nivel de importancia. Podemos decir que todos llevan la misma importancia, excepto el más importante, el último, que mencionaremos en esta lista. Y bueno, Hello Sandy Bell, aquí en México la conocimos como Sandy Bell. El tema de introducción de la caricatura sí cantaba Hola Sandy Bell. Pero bueno, es un anime que se produjo por Toei Animation, cuando Toei Animation no hacía basuras como esta de Mazinger Z que nos acaba de dar. En el año de 1981, ya me atrevé. Lo interesante de Sandy Bell es que pareciera ser una copia o una adaptación o una mejora de lo que era Candy Candy. Los personajes son muy similares en muchas cosas. Y los personajes son de cierta manera clasistas. Ahorita hablamos de Candy Candy, pero bueno, Sandy Bell es un personaje básicamente pobre. Pero aquí lo interesante es que Sandy Bell no conoce a sus padres, es una niña adoptada, sabe que su madre ya se murió. Tuvo la oportunidad de conocer a la condesa de Wellington, la que únicamente le regaló una pequeña flor que ella fue a dejar al jardín de su madre, y la inspiró para que ella siguiera sus sueños independientemente de que es un personaje de clase baja. Sandy Bell soñaba con ser reportera y no me acuerdo aquí de su antagonista, pero Sandy Bell competía contra una niña rica para ser reportera, y el mensaje que nos transmite Sandy Bell como personaje es que independientemente de quién seas, de dónde vienes y qué es lo que no tengas, si tienes la suficiente capacidad, la suficiente energía de llegar o de llevar algo a cabo, lo puedes lograr. Entonces, algo curioso y por lo cual seleccioné a Sandy Bell y muchos de los personajes que van a ver en esta lista es que otra vez estos grupos extremos, digo aquí, las feminazis. Si ponemos atención en los años 80, Sandy Bell no es un personaje físicamente agraciado. De hecho, es un personaje exageradamente delgado para ser un personaje en los 80. Digo, She-Ra tenía personajes adolescentes y no por ser adolescente sus atributos físicos eran menores a los de ella. Sin embargo, esas limitantes físicas que ella tenía no le impedían sacar la nota adelante. En definitiva, Sandy Bell yo creo que es uno de esos modelos que teníamos en los años 80 que hoy en día, en general, tanto la infancia, los adolescentes y principalmente las mujeres deberían de ver y entender, para que sepan que no se exigen los derechos única y exclusivamente por lo que no tienes o lo que careces, sino por lo que tú eres y lo que puedes ofrecer. En definitiva, Sandy Bell es uno de los personajes más carismáticos e increíbles que el anime nos regaló en los años 80. Ahora, sigamos con este listado, señores. Después de Sandy Bell tenemos a Gigi. Gigi, las aventuras de Gigi se llama en México, lleva por nombre Magical Princess Minky Momo. Y Gigi es una princesa. Bueno, para empezar fue realizada por Production Reef. Ok, tiene por ahí algunos OVAs. Y básicamente Gigi es la princesa del país de la fantasía o algo así, yo recuerdo. Y ella es enviada al planeta Tierra para encargarse que la fantasía no desaparezca. Algo así como historia sin fin. Por lo menos así es como yo lo recuerdo. Lo interesante de Gigi es que Gigi tiene una pluma mágica. Y esta pluma mágica le permite a ella convertirse en la profesión que ella necesite para llevar a cabo su misión.
Y el mensaje de Gigi, lo que nos intenta transmitir, yo creo que es algo bastante interesante y que merece ser analizado, porque Gigi para cada trabajo que tenía que hacer reconocía que necesitabas cierta profesión, es decir, zapatero a tus zapatos. No únicamente porque te gusten los cómics, vas a poder hacer un canal de YouTube y ponerte a hablar de cómics única y exclusivamente porque has visto las películas de Marvel. No, tienes que ser una reportera hecha y derecha para sacar la nota. Tienes que ser un mecánico hecho y derecho para reparar un carro. Eso significa que para lo que quieras hacer tienes que prepararte y tienes que profesionalizarte. A lo mejor no tengas que ir a la escuela, eso ya es un hecho. Las gentes exitosas del último siglo han sido personas que no han terminado la universidad, pero como el mismísimo George Lucas, que es un super ejemplo, como el grandísimo Bill Gates, profesionalizaron lo que hacían y lograron cambiar el mundo. Ese es el mensaje de Gigi. Cada que quieras hacer una cosa tienes que profesionalizarte en eso. Obviamente Gigi tenía una pluma mágica que le permitía convertirse en la profesión que ella quisiera, pero si ustedes la toman como ejemplo, como molde a seguir, bueno, pues eso es lo que todos tenemos que aspirar a hacer, profesionalizar lo que hacemos. No importa que seas un barrendero, no importa que seas un programador muy importante, tienes que ser completamente profesional en lo que haces. Y como punto adicional a Gigi, bueno, resulta que Gigi es una serie que a nosotros en México nos cortaron. ¿Y por qué nos cortaron? Pues resulta que Gigi en el transcurso de la serie pierde sus poderes mágicos y al perder sus poderes mágicos muere en la serie. Y en aquellos años, en los años 80, que un dibujo animado muriera era imperdonable. Digo, tener caricaturas animadas en películas como Bambi, donde veíamos a la mamá morir, era traumante, era traumatizante para todos los que vivimos esa época. Ver a la mamá de Dumbo encerrada y meciendo al pequeño Dumbo desde su jaula, era un pecado enseñarle esas imágenes a los niños. Ver a Gigi morir en una serie era imposible. Entonces, los que seguíamos a Gigi, un día la estábamos viendo y después descubrimos que estaba muerta, que ya tenía un reemplazo. Y sus mascotas, porque tenía un perrito, tenía un pájaro, hablaban de que Gigi había muerto. Entonces, efectivamente, no vimos cómo murió Gigi, que al fin y al cabo ni siquiera fue una muerte tan imponente, tan impactante dentro de la serie. Pero fue la primera vez que entendimos que nos habían limitado algo en la televisión única y exclusivamente porque el personaje había muerto. Y más allá, entendimos que los personajes podían morir. Por muy tonto que parezca, un personaje como Gigi fue la que a nosotros los geeks nos explicó que aguas. Viene un tiempo donde los personajes pueden morir. Y obviamente la culminación de esto, bueno, sería la muerte de Superman muchísimos años después. Y obviamente nos estaba preparando a ver series como Robotech, donde vimos a un sinfín de personajes morir. Digo, si ustedes creen que Juego de Tronos es la serie que se encarga de matar a sus personajes principales, es porque nunca han visto Robotech. Sin duda, Gigi es uno de los personajes de anime más interesantes que pudimos ver en los años 80 aquí en México. Y bueno, aquí viene la inspiración de Sandy Bell, señores. Candy White Oddly, señores. Este anime fue transmitido también aquí en los años 80, también producido por Toei Animation. Y Candy White es un personaje admirable. Digo, sus capacidades, al fin y al cabo, esta es una serie clasista, muy similar a lo que es Sandy Bell. Sin embargo, Candy tuvo muchos de sus éxitos única y exclusivamente porque fue adoptada por una familia rica. Y así lo debemos de entender. Y porque fue adoptada por una familia rica, buena. Porque en el transcurso de lo que vemos a Candy, su primera familia que la adopta como una dama de compañía, como una sirvienta. Realmente no tenía oportunidad ella de poder destacar en la vida como enfermera, como logró hacerlo, si no hubiera sido adoptada por su segunda familia, que le da la posibilidad de estudiar, ir a la escuela, sacar lo mejor de ella misma. Sin embargo, Candy es un personaje muy interesante porque Candy es eso, es un dulce, señores. Candy es un personaje que lo único que necesita sentir es el aire chocando en su cara para tener esa actitud positiva, esa sonrisa todo el tiempo y buscar la manera de hacer las cosas de una forma correcta. Candy le rompieron el corazón, Candy pudo haber perdido todos los amores de su vida, pero Candy hasta el final de los episodios decidió dar de sí lo mejor, inclusive regresándose a la casa de Pony para ayudar a los niños huérfanos. Muchos no quedaron contentos con el final de la serie, por eso es que en Europa le hicieron un final alternativo, única y exclusivamente porque no entienden ese concepto.
que al final lo más importante es lo que tú puedes hacer por los demás y no lo que los demás pueden hacer por ti. Sin duda, Candy Candy es uno de los personajes más complejos y por supuesto que más disfrutables, principalmente para el público femenino en cuanto a animación de los años 80 en México se refiere. Y bueno, señores, sigamos. Y aquí es donde vamos a mencionar a uno de mis personajes favoritos, señores, Mazinger Z. Mazinger Z es esta genial serie que se inspira en un manga por Go Nagai, que eventualmente se convirtió en una serie de mechas. Es el padre de todos los mechas para mí, a pesar de que Ultraman es un poco más viejo. Mazinger Z fue una caricatura, un anime que creó una etapa. Yo creo que la historia de la animación en México se escribe antes de Mazinger Z y después de Mazinger Z, porque si bien es cierto que en Mazinger Z nada más vimos a uno de los 3 doctores morir, dos doctores morir, las muertes se entendían, porque tú veías a las robobestias destruir todo Tokio cada fin de semana y veías fuego y gente cayendo de los edificios que tú sabías que morían. En Mazinger Z la presencia de la muerte era constante. Al final, Mazinger Z, fue obsoleto, vimos cómo se destruyó y era piloteado por Koji Kabuto. Pero Koji Kabuto, y eso es lo que quiero mencionar en este momento, a pesar de que es un personaje, entre comillas, interesante, pues correspondía a mucho de los estereotipos que se manejaban en los 80. Los personajes hombres, los personajes masculinos en el anime de los 80 eran personajes muy genéricos. Sé que mucho del anime que vimos aquí en México en los años 90 viene de los años 80 de Japón, pero bueno, a nosotros nos tocó una década más tarde. Los personajes masculinos que vimos en la televisión, en las caricaturas, en el anime, eran todos iguales. Koji Kabuto no tiene absolutamente nada de interesante. Pero, señores, Sayaka, la hija del Dr. Yumi. Sayaka es un personaje caprichoso, enojón, celoso, todas las características que tiene una mujer que nació en los años 80. Pero Sayaka, cuando se hablaba de entrarle a los golpes, ella no se echaba para atrás. Y debemos de tomar en cuenta que tenía un robot, que su única misión era ayudar a la construcción. Era un robot pacifista, se enfrentaba a robobestias con un robot que no había sido diseñado para el combate. Y, para colmo, un robot que no tenía ni siquiera una aleación, es decir, el material, para todos aquellos que no vieron Mazinger Z y solo conocen el intro pero hacen sus tops, el material con el que estaba construida Afrodita A no era un material resistente. Sayaka, cada vez que se enfrentaba a una robobestia en todos los episodios de Mazinger Z, estaba arriesgando su vida, la pudieron haber matado. Y si no es por Sayaka, Koji no pudo o tal vez no hubiera logrado detener a muchas robobestias que eran actualizadas más rápido que Mazinger Z, como recordamos cuando Mazinger Z voló por primera vez. Si Sayaka no expulsa los misiles de pecho, Koji nomás no puede volar. Entonces, sin duda, Sayaka demuestra ese espíritu de las mujeres o de los personajes femeninos que tenían el anime de los 80. Puedes hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes, no necesitas más y todo depende de tu capacidad, de tu inteligencia y de qué tan aventado eres para hacer las cosas. En definitiva, Sayaka es uno de los personajes más interesantes que Mazinger Z nos puede regalar. Y bueno, puse a Sayaka un poquito arriba de Candy Candy. Sé que por ahí va a haber algunas quejas, pero por eso digo y quiero volverlo a repetir: no existe un orden de importancia en los personajes que acabo de mencionar hasta ahorita, señores. El número 1. Este personaje, yo todavía lo recuerdo y quiero llorar. En los años 80 nos regalaron una animación que llevaba por título aquí en México simplemente Remy. Remy está basada en una novela, un libro que lleva por nombre Sans Famille, espero que esa sea la pronunciación, que es Sin Familia, el niño sin familia. En inglés se conoce Nobody's Boy o el niño de nadie, y es que básicamente Remy pues no es un niño huérfano porque tenía a su mamá, pero es un niño que quedó huérfano porque perdió de alguna manera al que fuera su verdadero padre, y es ahí donde nace para mí el personaje más imponente, con más influencia y que le rompe el corazón absolutamente a todos. Yo que tengo aquí una piedra en lugar de corazón lloro cuando me acuerdo de él, el señor Vitalis, señores.
El señor Vitalis era un actor callejero. Era una persona que hasta ahorita, si tú ves el anime, desconoces exactamente qué fue lo que lo motivó a comprar a Remy. Necesitaba un actor, necesitaba un esclavo, necesitaba un hijo. Vio que a Remy lo maltrataban y entonces por eso lo compró. Sus motivaciones son muy ambiguas, sin embargo, sus formas no lo son. El señor Vitalis, dentro de la serie de Remy, en tiempo real, tal vez convivió con él semanas, a lo mucho 2 o 3 meses, cuando el personaje muere protegiendo a Remy del frío de la nieve. Sin embargo, el señor Vitalis hizo lo que todo adulto debe de hacer por un niño: enseñarle cómo es sacar la vida adelante. Si el señor Vitalis no hubiera existido en la vida de Remy esos 3 meses, Remy lo más probable es que hubiera acabado muerto, viviendo con su madre o viviendo con alguien más. Si el señor Vitalis no hubiera tenido ese carácter de entender que lo que necesitaba ese niño era una guía, una educación, entonces Remy no hubiera encontrado a su madre. Démonos cuenta o analicen lo que es ser parte de la vida de una persona, tal vez única y exclusivamente un día. Ser parte de la vida de una persona tal vez solamente unos meses, y de la capacidad que podemos tener para destruir la vida de esa persona, o la capacidad que podemos de tener para modificar y motivar la vida de esa persona. En definitiva, lo que es y lo que representa el señor Vitalis, para mí lo hace el personaje más interesante de todos los que nos regalaron los animes en los años 80. Y bueno, con esto terminamos este listado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están en desacuerdo? Todas sus ideas aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Ustedes creen que debería existir aquí algún otro personaje? Que alguno de los que mencioné no debería de estar aquí, principalmente porque todas fueron mujeres. Y bueno, han visto estos animes, lloraron con Remy, se emocionaron con Gigi, vieron Sandy Bell, les gustaba brincar con Belle y Sebastian. Bueno, todo eso compartámoslo aquí con la comunidad. Kenjim 152 les envía un abrazo, un saludo, pidiéndoles que por favor, señores, no dejemos de geekear. Recuerden que si dejáramos de geekear no podríamos recordar animes tan bellos e imponentes como los animes que hoy mencionamos en su canal. Nos vemos aquí en la próxima. Hasta luego.